Una pequeña picadura de garrapata, un parásito invisible dentro de tus glóbulos rojos y para ciertos pacientes una enfermedad potencialmente mortal. Hoy vamos a hablar de la babesiosis. ¿Qué es la babesia? Babesia es un protozoo del Phylum Apicoplexa, el mismo grupo del Plasmodium, el causante de la malaria. Existen más de 100 especies, pero la más importante en medicina humana son 3. La Babesia microti, la más frecuente en Norteamérica, la Babesia divergens, predominantemente en Europa, y la Babesia ducani, en la costa oeste de Estados Unidos. Su característica más llamativa es que vive y se multiplica dentro de los glóbulos rojos, y cuando se divide en 4, forma la figura que los parasitólogos llaman la cruz de Malta. Aquí la podemos observar. Una diferencia clave con el Plasmodium es que la babesia no tiene estadio hepático, por lo cual sus síntomas inician más rápido. ¿Cuál es el vector? El vector principal es la garrapata Ixodes. En Norteamérica, Ixodes scapularis. En Europa, Ixodes ricinus. Esta garrapata también transmite la enfermedad de Lyme y el anaplasma, por lo cual las coinfecciones son posibles y agravan el cuadro clínico. La garrapata pasa por 3 estadios, que son la larva, la ninfa y el adulto. El estadio más peligroso para el humano es la ninfa. Mide apenas 1 milímetro, es casi invisible y pica principalmente en primavera y verano. La clave es el tiempo de contacto. La garrapata necesita estar adherida al menos 24 y 36 horas para poder transmitir este parásito. Por eso la revisión corporal después de actividades al aire libre es tan importante. ¿Cuál es el ciclo biológico? El ciclo tiene 2 escenarios, dentro de la garrapata y dentro del mamífero. En la garrapata ocurre la fase sexual. Al picar un reservorio infectado, generalmente un roedor como el ratón de patas blancas o el venado, ingiere gametocitos. Estos se fertilizan en el intestino del vector, forman ocinetos que migran a las glándulas salivales y se convierten en esporocitos, la forma infectante. Esta transmisión es transestadial. Los esporocitos sobreviven el paso de la larva a ninfa adulto. En algunas especies también hay transmisión transovarial de la madre garrapata a sus huevos. Cuando la garrapata pica a un humano, inocula esporocitos en la dermis. Estos entran al torrente sanguíneo, se adhieren a la glucofirina, al glóbulo rojo e ingresan a él. Allí comienza la fase asexual. El parásito se divide por fisión binaria formando 2 o 4 merocitos, la tetrada. El eritrocito se rompe, libera merocitos y cada uno infecta un nuevo glóbulo rojo. El ciclo se repite hasta controlar la infección o hasta que el tratamiento lo interrumpe. ¿Cómo afecta al humano? Una vez dentro del órgano, babesia desencadena daño en 3 fuentes simultáneos. Primero, la hemólisis, la destrucción masiva de glóbulos rojos, produce anemia, ictericia y en casos graves hemoglobinuria. La orina se vuelve rojiza o marrón oscura por la hemoglobina libre circundante. El segundo es la tormenta de citocinas. El sistema inmune responde liberando factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas y otras moléculas inflamatorias. Esto produce síntomas sistémicos como fiebre alta, escalofríos, diaforesis, mialgia, cefalea, fatiga extrema. Tercero, el daño microvascular. Los eritrocitos infectados se vuelven rígidos y obstruyen los capilares, causando hipopsia en órganos vitales. En pacientes inmunocompetentes el cuadro es moderado y autolimitado, pero en pacientes esplénicos o inmunodeprimidos o mayores de 50 la enfermedad puede progresar a insuficiencia renal o síndrome de dificultad respiratoria aguda o coagulación intravascular diseminada y falla multiorgánica. La mortalidad en estos grupos puede superar el 20%. Un dato relevante es que hasta el 50% de los niños infectados con Babesia microti son asintomáticos. En adultos el porcentaje es alrededor del 25%. Para hablar del diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico de primera línea es la frotis de sangre periférica con tensión de Yemsa. Busca la tetrada en cruz de Malta dentro de los eritrocitos, que es el hallazgo patognomónico, a diferencia del Plasmodium, ¿no? La babesia también no produce pigmento malárico, lo que ayuda a diferenciarlos. La PCR de sangre es más sensible, especialmente en parasitemias bajas. La serología se usa para el diagnóstico retrospectivo o detección de portadores crónicos. El tratamiento estándar para casos moderados es la combinación de la atovaquona más acitromicina por 7 a 10 días. Y para casos graves se prefiere la clindamicina intravenosa más quinina. Cuando la parasitemia supera el 10%, está indicada la extrainguinotransfusión. Ya para cerrar, babesia es un parásito intracelular transmitido por las garrapatas Ixodes, cuyo ciclo pasa por reservorios animales y llega al humano como huésped accidental. Destruye glóbulos rojos, desencadena inflamación sistémica y puede ser mortal en pacientes vulnerables. Con el cambio climático y la expansión de las garrapatas, su incidencia está en aumento global. Conocerla es el primer paso para diagnosticarla.